Percibir, un programa por y para la familia que educa, informa y entretiene. Y en cuanto a educación, hoy tenemos dos clases. Una es la clase de inglés con nuestro profesor Don Ronald y la otra es con nuestro filólogo Carlos Díaz, que hoy nos habla sobre el uso correcto del gerundio. Carlos, estamos listos para aprender. Una de las estructuras peor utilizadas en español es el uso del gerundio. Recordemos que el gerundio es el que se compone con la terminación ando y la terminación yendo. Ando para los verbos de la primera conjugación, como por ejemplo hablar, hablando, y la terminación yendo para los verbos de la segunda y tercera declinación, como por ejemplo comer, comiendo, vivir, viviendo. Ahora, para saber cuándo se utiliza correctamente el gerundio, hay que saber, por supuesto, las reglas específicas para el uso correcto y además también conocer las reglas de cuándo se utiliza incorrectamente. Entonces vamos a ver en pantalla cada una de las reglas para que a ustedes les quede bien claro. Primera regla, del uso correcto del gerundio. Veamos la oración. Cuando el gerundio indica una acción inmediata al verbo principal. Por ejemplo, si decimos, ella prepara el postre escuchando música, buscamos el verbo principal que sería preparar. ¿Cómo está el gerundio? En función del verbo principal. Está al mismo tiempo, es una acción simultánea, inmediata. En ese caso, perfectamente podemos utilizar el gerundio. Otro ejemplo sería, las señoras hacen bordados conversando. Entonces, verbo principal, hacer, conversar sería el gerundio, sería una acción simultánea. O podríamos decir, hago ejercicio viendo televisión, o Jorge pinta la casa cantando. Si nos queremos asegurar si el gerundio está correcto, entonces podríamos utilizar otra estructura. Podríamos decir, Jorge pinta la casa mientras canta. Si acaso tenemos como duda de cuándo se utiliza el gerundio, perfectamente podríamos utilizar otra estructura. Pero en este caso, que son acciones simultáneas, está perfecto. Otra de las reglas sería cuando el gerundio indica una acción anterior al verbo principal. Entonces veamos la oración. Concluyendo la tarea, Daniela comenzó a preparar la cena. En este caso, preparar sería el verbo principal. ¿Cómo está el gerundio en relación con el verbo principal? Es una acción anterior. O sea, primero tuve que haber concluido la tarea y después preparar la cena. En este caso no hay ningún problema, está perfecto. O podríamos decir, habiendo concluido el examen, se fue para el cine. Antes de irse para el cine, ¿qué tuvo que haber hecho? Haber concluido el examen. En este caso, cuando el gerundio indica una acción anterior, se compone del gerundio simple, que sería el verbo en gerundio, como por ejemplo recibiendo la información, se puso a redactar el ensayo, o el gerundio compuesto, que sería el verbo haber en gerundio más participio, que sería en este caso, habiendo recibido la noticia, se marchó. Ahí no hay ningún problema. Otra de las reglas es cuando el gerundio indica un tiempo progresivo. ¿Qué significa esto? Que es una acción continua, que es lógica. Podríamos decir, ella ha estado bailando por más de 15 horas. Vean que esta es una acción que está en proceso. Se puede bailar y bailar y bailar, no hay ningún problema. O estoy preparando la comida. O como que yo les diga, yo estoy hablando con ustedes. Entonces es una acción continua. Y generalmente la característica es que se forma con el verbo estar más gerundio. Esa sería la característica del tiempo progresivo. Otro uso correcto es cuando el gerundio indica una acción inmediatamente posterior al verbo principal. Esto es importante porque después vamos a ver que el gerundio está incorrecto cuando es una acción posterior, pero en este caso tiene que ser inmediatamente, como casi simultánea. Por ejemplo, entró a la clase dando un portazo o salió a la oficina dando un grito. O sea, prácticamente son dos acciones que se hacen al mismo tiempo. La otra sería cuando el gerundio califica al verbo. Entonces, ¿qué es lo que califica un verbo? Un adverbio. Cuando el gerundio funciona como adverbio, no hay ningún problema. Y la característica es que siempre está acompañando al verbo. María habla gritando. ¿Cómo habla María? Gritando. Sería el adverbio. Luis vive soñando. ¿Cómo vive Luis? Soñando. Alejandra juega molestando a sus amigos. ¿Cómo juega Alejandra? Molestando. Entonces, en este caso, si el gerundio funciona como adverbio, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo se utiliza mal el gerundio? Que es lo que se conoce como el famoso gerundismo. Cuando indica acción posterior con respecto al verbo principal. Por ejemplo, entró a la clase sentándose, llegó a la casa bañándose. Ven que esto ni siquiera tiene lógica, porque si yo digo entró a la clase sentándose, significa que entró de pie y se sentó, de pie y se sentó. Lo correcto sería entró a la clase y se sentó, o llegó a la casa y después se bañó. Otro es incorrecto es cuando califica un sustantivo. Es decir, cuando funciona como adjetivo, a no ser las excepciones que sería agua hirviendo o leña ardiendo, porque serían hervir y arder.
Pero si nosotros decimos, se estipuló una norma prohibiendo hablar por celular, en este caso el gerundio estaría calificando norma que es sustantivo, funciona como adjetivo, ahí está mal. Lo correcto sería, se estipuló una norma que prohíbe o la cual prohíbe hablar por celular en los bancos. Ella hizo una carta conteniendo las quejas con respecto a su jefe. En ese caso sería, ella hizo una carta la cual contenía las quejas con respecto a su jefe. Otra sería, en Brasil se produjo una película denunciando la violencia entre los jóvenes. Ahí sería, en Brasil se produjo una película que denuncia la violencia entre los jóvenes. Esos son dos casos muy específicos del uso incorrecto del gerundio. Hay otras reglas, en otro programa vamos a seguir con este tema. Espero que les haya sido bastante utilidad. Y recuerden que si no están muy seguros de una estructura en español, en este caso el gerundio, es mejor utilizar otras. Por eso el español es tan amplio. Que sigan teniendo una excelente tarde y continuamos con Teleclub. Muchas gracias a Carlos. Carlos lleva ya años ayudándonos en este programa y llevando unas clases para corregir un poco el español que hablamos, porque a veces hablamos muy mal nuestro propio idioma y el español es un idioma muy bonito. Por eso es importante que le pongamos atención. Además, Carlos es filólogo, pero también es comentarista en el programa de Panorama en la Mañana. Es profesor universitario y nos ha ayudado de verdad muchísimo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y hay mucho más que vamos a aprender sobre nuestro bellísimo idioma, el español. Vamos a